Hola, soy Raulito y tengo una discapacidad visual. Hoy tengo una pregunta para ti. ¿Has escuchado hablar del espectro autista? El autismo es una condición del desarrollo que hace que algunas personas perciban el mundo de una manera diferente. Algunas personas con autismo les gusta mucho el orden, los sonidos suaves o concentrarse profundamente en lo que les interesa. Se llama espectro porque cada persona con autismo es distinta y vive esta condición de manera única. Cada 2 de abril, en el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, recordamos algo muy importante: escuchar, aprender y apoyar a las personas autistas. Porque cuando entendemos las diferencias, el mundo se vuelve un lugar mejor para vivir con bienestar. Hoy en 80 millones vamos a escuchar cómo se vive en el espectro autista, en la escuela, en casa, en la calle. ¡Y comenzamos! Excelente domingo de 80 millones. Oscar, Lore, buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Y buenos días también a todos y todas allá en casita. Y como ya bien lo dijo Raulito, pues cada 2 de abril se conmemora el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Y el día de hoy justamente vamos a hablar del autismo en las diferentes etapas de la vida desde un enfoque neuroafirmativo, ya que el autismo no es algo que tiene que corregirse, sino es una forma válida, es una forma de existir como cualquier otra. Y para entender justamente esta condición en la infancia nos acompaña la psicóloga Diana Evaristo, quien nos ayudará a conocer y reconocer cuestiones claves para acompañar a las personas, a los infantes, las infantes autistas, desde el respeto. Por supuesto, porque el autismo es un neurotipo, es una forma de procesar el mundo única en cada persona. Y para entender su diagnóstico nos acompaña la psicóloga Ilse Andrea Carranza Ramírez, especialista en neurodesarrollo de Domus Instituto de Autismo. Y porque no se puede hablar de autismo sin las personas de voces autistas, contaremos con 2 grandes invitadas que nos ayudarán a ampliar la mirada hacia la juventud y la adultez y sobre todo a desestigmatizar el autismo en mujeres. Mercy A.G., joven activista, y Adriana Moncada, activista y conferencista, además de madre de un niño autista. Exactamente. Además, recordemos que hacer comunidad es fortalecer. Recibiremos a Iván Cermeño. Él es activista y padre de un hijo autista, con quien conversaremos sobre inclusión social y la importancia de tejer redes que impulsen una sociedad más justa y accesible para todas las personas. Y por supuesto, pues que no se olviden de seguirse comunicando con nosotros, con nosotras, porque sí estamos atentos en el teléfono 55 51 66 40 00. Y déjenme les cuento, Lore y Oscar, que tuvimos una llamada muy particular. A ver. Y es que Nora Nevares nos pone: quiero saludar a Gus, espero que esté bien y deseo su pronta recuperación. ¡Qué lindo! Nora, un abrazote, Mame. un beso. Gracias por estas atenciones y justo eso, síganos llamando 55 51 66 40 00 porque queremos saber desde dónde nos ven, qué inquietudes, qué otros programas les gustaría. Saben que en esta nueva visión y versión pues estamos haciendo estos programas temáticos para que sepan un poquito de estos grandes temas, ¿no, Oscar? Por ¿Lore? supuesto, por supuesto. Por supuesto, y acuérdense que estamos en el canal 11, en la página. Descárguense 11 más la aplicación porque nos pueden llevar a todas partes, vernos en vivo o en las grabaciones guardadas y por supuesto en canal11.mx y a través del canal de YouTube de Canal 11, donde encontrarán esta y todas las ediciones del programa. Es correcto. Y bueno, pues para arrancar de lleno, ¿qué les parece si vamos a conocer justamente a Rogelio, que es un infante, un niño autista, pero también pues, acompañado de su madre, y nos van a compartir un poquito pues de cómo viven su realidad? Vamos a conocerles. Vamos. Rogelio nunca habló. Entonces, cuando él estaba muy bebé, yo creo que 6 meses, empezó a balbucear y de la nada dejó de hacerlo. Nunca dijo mamá, nunca dijo papá
y pues un niño empieza, ¿no?, a hablar, crece y empieza a hablar, y Rogelio nunca lo hizo. Conforme fue creciendo empezó a tener pues más señales, ¿no?, como aleteo, corría de un lado a otro, entonces eso me hacía darme cuenta que algo era diferente en mi hijo. Empezamos a llevarlo a escuelas, estimulación temprana, que conviviera con otros niños, pero ahí era donde empezábamos a darnos cuenta de un desfase. Fue un proceso muy difícil porque durante mucho tiempo no dábamos con el diagnóstico. Fuimos a varios especialistas, fuimos a psicólogos, nos llevamos pues casi 2 años para el diagnóstico, para poder encontrar a alguien pues que nos hiciera caso, que Rogelio presentaba, ¿no?, algo diferente. Y ya cuando dimos con el diagnóstico, pues me alivié porque sabía para dónde tenía que caminar, pero también por el otro lado con mucho miedo, porque hay muchas cosas allá afuera, hay mucha información, y a veces tanta información también nos nubla la vista y no vemos lo importante que es que nuestros hijos estén bien. Ahora con las terapias ya volteé a ver cuando le hablan, ya puede saludar, pero era algo que no hacía. Rogelio aletea, también tiene cuestiones sensoriales. Si hay mucho ruido, se tapa sus oídos, necesita movimiento, entonces necesita pararse, correr, sentarse en el piso, eso también lo regula mucho. También le gusta andar sin calcetines y sin zapatos, eso también lo regula. Y pues a veces tiene crisis de risas. De repente de la nada se ríe, y se ríe mucho, muy fuerte, sin importarle en dónde podemos estar. Lo metí a un DIF y en el DIF la verdad es que me han ayudado mucho, y lo han ayudado mucho también a él. Va muy contento a la escuela. Hablar por él, darle voz, ese es el mayor reto, que exigir derechos hacia él, que nos den oportunidades, que les den oportunidades a ellos, porque existen, están aquí y merecen ser vistos como cualquier otra persona, como cualquier otro niño. Le agradecemos enormemente a Silvia Azcona, por supuesto a Rogelio, el que hayan permitido que el equipo de producción de 80 millones entrara hasta su hogar y compartirnos este testimonio que honestamente es muy valioso, porque es como cualquier persona, Rogelio, y eso es lo que muchas veces pues no entendemos, y la verdad es que para eso es 80 millones, para entender un poco más de cada uno de los temas y cada una pues de las personas que viven con discapacidad, cómo lo vive, por eso nos lo comparten, para que entremos en confianza. Y para entrar en confianza, ahora les tenemos a una invitada muy especial. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México y maestrante en Rehabilitación Neurológica por la UAM. Se desempeña como parte del equipo del área de diagnóstico en el Centro de Promoción y Atención al Desarrollo Infantil Xilotl. Así está bien, ¿verdad? Xilotl. Porque la pronunciación es especial y hay que respetarla. ¿Cómo estás? Bienvenida, nos da mucho gusto tenerte aquí en el estudio de 80 millones. Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, pues el placer es todo nuestro. A mí me gustaría arrancar un poco con lo que nos contaba obviamente la familia de Rogelio. Esta situación que es en un principio difícil. Te das cuenta, oye, mi hijo o mi hija tiene 2, 3 años y todavía no comienza a hablar. Y no se sabe pues diagnosticar, y a veces es un peregrinaje largo, tedioso y hasta costoso, diríamos, económicamente por los especialistas que hay que visitar. ¿Cómo podemos entender desde la infancia el autismo y por qué es importante dejar atrás pues versiones tal vez que ya pasaron de moda, son arcaicas? Claro, justo, ustedes lo mencionaban al inicio, ¿no? Actualmente manejamos un enfoque neuroafirmativo. ¿Qué es esto? Simplemente tenemos que pensar cómo somos diferentes, cómo nos diferenciamos los unos de nosotros. En el caso del autismo tenemos que entender que es una manera distinta de percibir al mundo. Los estímulos que nos rodean son distintos. Los percibimos de manera distinta. Entonces, ese es el enfoque neuroafirmativo, reconocer la diversidad y la divergencia.
En el caso de las visiones tradicionales, tratábamos de normalizar todas estas conductas, de hacer que ellos se adaptaran a nosotros, muchas veces generando sufrimiento o ansiedad, ¿no? Acá ya es diferente, acá ya es acompañar desde el respeto. Justo, Diana, lo decías, pues como que ya este nuevo enfoque neuroafirmativo deja, ¿no? Que la persona que sea, que se viva, que entienda y habite el mundo un poquito desde su propia particularidad, pero pues como padre o como madre a veces, lo decía bien Silvia, ¿no? Como que al principio pues como que quería decir unas palabras o bueno, ya lo mencionó así como que balbuceaba, pero ¿cuáles son algunas señales que podamos detectar? Yo sé que cada condición tiene su particularidad, pero que podamos detectar, pues sobre todo, digamos, en las infancias, ¿no? En edades tempranas. Claro, es común que se acerquen a buscar un diagnóstico cuando identifican atrasos en el lenguaje o regresiones en el lenguaje, ¿no? A estos pequeños que empiezan a decir palabras, que empiezan a decir frases y de repente ya parece que se les olvidó, que ya no dicen nada. También patrones de juego muy particulares, no tienen esto de jugar de manera simbólica, ¿no? De, ay, voy a imaginar, voy a hacer un guión. Esto no ocurre, ¿no? Son más bien de ordenar, de girar las llantitas de los autos. Entonces, los patrones de juego también. Y dificultades en la interacción social. Cuando no quieren acercarse a otros niños para socializar o los evitan, la parte del contacto visual está limitada, la sonrisa, la respuesta social. Entonces, principalmente son los foquitos rojos que ven los papás por los cuales primero se acercan a un especialista. Por supuesto. Ahora que tocas el tema de los especialistas, las evaluaciones profesionales en el diagnóstico evidentemente son muy importantes. ¿Cómo podemos dirigir nuestra atención o, bueno, nuestra presencia hacia quienes precisamente pueden diagnosticar correctamente todo esto? Sí, pues el diagnóstico tiene que estar involucrado un equipo interdisciplinario. Puede estar un neurólogo, un psiquiatra infantil, psicólogos, neuropsicólogos, que nos van a ayudar en todo este camino de diagnóstico. En este caso se sigue una vía que es muy importante, ¿no? Primero historia clínica, revisar todos los antecedentes, después herramientas de tamizaje que nos dan foquitos rojos de que puede ser, no puede ser, y ya después aplicamos escalas que son de estándar de oro para el diagnóstico, ¿no? Entonces tiene que haber un equipo muy grande involucrado para poder hacer un diagnóstico de precisión. Y más allá de la etiqueta diagnóstica, se trata de describir, individualizar, para poder describir mejor los apoyos que va a necesitar nuestro niño o nuestra niña. Justo hablando de individualizar y hablando de apoyos, pues hay algo que es como se habla de los niveles de apoyo, ¿no? ¿Nos puedes profundizar un poquito al respecto y contar de qué va? Claro, primeramente pienso que es muy importante porque mucha gente se confunde con esto de los grados de autismo, ¿no? Actualmente existen 3 grados, 1, 2 y 3, en donde dicen es que el 3 es que es más autista que el 1, ¿no? Cuando no tiene nada que ver con eso, ¿no? Son niveles de apoyo, es decir, ¿qué tanto apoyo necesito yo para tener una buena actividad y una buena participación en la sociedad, ¿de acuerdo? Entonces, estos niveles de apoyo también van variando de acuerdo a la evolución de la vida misma, ¿ok? Entonces, básicamente el nivel 1 tiene que ver con que necesito menos apoyo y el nivel 3 que necesito más apoyo. Claro. Ahora, yo creo que una de las confusiones más normales o tal vez comunes es cómo diferenciar entre un berrinche que está viviendo el niño o la niña o una sobrecarga sensorial. Claro. ¿Cuáles podrían ser estas diferencias? Como para ubicarlo más rápido, porque hay mucha información probablemente en Internet, pero no hay que seguirse con todo lo que hay allí. Por supuesto que hay que especificarlo. Claro, sí. Hablamos de un berrinche cuando hay una demanda por frustración, que ya no me salí con la mía, o sea, tiene que ver con el Que eso nos contexto pasa a social. todas y Claro, todos. claro, a todos y a todos. Y el meltdown, que es como esta sobrecarga, es precisamente cuando ya nos sobrepasamos, tanto sensorialmente como cognitivamente o emocionalmente. Entonces, es una reacción que el niño no puede controlar. Entonces tenemos que ser bien conscientes con eso porque de repente pues nos podemos topar en la plaza, ¿no? En el mercado, a un niño que más que un berrinche está teniendo una crisis. Entonces tenemos que ser muy empáticos con esto, ¿no? Entonces lo mejor que podemos hacer en estos casos es pues liberar la carga, ¿no? Liberar estímulos sensoriales para que el propio niño pueda irse regulando poco a poco.
Y por ejemplo, también hablando un poco de esto, Oscar, Diana, en el espacio público, ¿no? Luego a veces es como, uy, es que ese niño berrinchudo. Sí, ¿y qué van esa a decir de niña mí como mamá o maleducada, papá? Claro. ajá, ¿no? Siempre como este juicio social, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahora que a la gente que nos está viendo, qué podemos hacer? Incluso cómo podemos apoyar o cómo podemos, si está un infante viviendo una crisis, ¿qué nos toca? ¿Qué nos toca como sociedad en general, ¿no? Claro, muchas veces nosotros también por querer actuar entorpecemos un poco el espacio de regulación del niño. Entonces pienso que podemos trabajarlo sin juicios, con empatía, podemos acercarnos a la persona cuidadora y preguntar, ¿necesitas algo? Eso sería lo principal, ¿no? Y en caso de que no sepamos qué hacer, pues mejor alejarnos, o sea, disminuir la sobrecarga. Dice por ahí que mucho ayuda al que no es Exactamente, sí, normalmente. Yo estoy completamente de acuerdo. Oye, ¿y qué es lo que hacen en Silot como para que nos cuentes un poco y la gente sepa qué es lo que pueden encontrar ahí? ¿Qué apoyos, qué orientación? En Chilot manejamos el enfoque del cuidado integral, es decir, trabajamos todo desde la parte del diagnóstico hasta la intervención. La intervención también es un enfoque a las familias, entonces eso es muy importante. Pueden acercarse niños desde 0 hasta los 6 años, no importa que tengan sospecha diagnóstico o no, siempre es importante monitorear el desarrollo de nuestros niños. Entonces, aunque no tengan nada, pueden asistir a una evaluación de desarrollo y de neurodesarrollo. Importantísimo, ¿no? Desde luego, porque pues es que de verdad el camino es largo y a veces es tedioso, muy confuso y triste, desesperante, en fin. Completamente. Pues muchísimas gracias, Gracias a Diana, por ustedes. estar acá en 80 millones. Y ya saben, se pueden acercar a este centro de atención Xilotl, que espero haberlo dicho bien. Y bueno, pues vamos a un corte, querido Oscar, y continuamos aquí en 80 millones. Pues ya estamos de regreso en 80 millones hablando del espectro autista, Saraí, pues de los diagnósticos y de cómo se lleva en cada etapa de la vida. Exactamente, y por eso también estamos muy contentos porque recibimos en el estudio a la maestra Ilse Andrea Carranza Ramírez, psicóloga especializada en neurodesarrollo, doctorante en psicoanálisis y neurociencias por la Universidad Intercontinental. Y bueno, está Andrea, que nos dice que prefiere que le llamemos por el segundo nombre, con nosotros para, pues, encontrar esas rutas en torno al desarrollo. Hablamos de infancias, hablamos también hacia las adolescencias. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, nos gustaría saber, justo en la adolescencia, por qué el diagnóstico de autismo suele pasar desapercibido, pero no solo en la adolescencia. O sea, hemos escuchado distintos casos que ya están en etapa adulta y que son diagnosticados. También sabemos la importancia del diagnóstico, ¿no? Y mientras más temprano, mucho mejor. Ok, pues es un tema interesante, es un tema complejo que hoy en día ha tomado mucha, pues sí, hay mucho, se está hablando mucho acerca de esto, el diagnóstico tardío. ¿Qué es lo que ocurre con estos diagnósticos? Pues son perfiles de niños que se convierten en jóvenes y después en adultos que pasaron desapercibidos, ¿no? Por ahí en la jerga decimos, la fueron librando, como que el mismo sistema los fue jalando, ¿no? El sistema educativo, en donde no presentaban síntomas tan evidentes, ¿no? Eran muy sutiles que se podían confundir con que pues es que nada más es un poco tímido, ¿no? Pues es que nada más no le gustan los ruidos muy fuertes, o no le gusta estar en un lugar donde hay mucha gente, se pone nervioso, ¿no? O es muy nervioso, que se puede confundir con cualquier otro tema, una cuestión también muy normal, por ejemplo, de la adolescencia, pero pues bueno, son perfiles que llegan a presentar una capacidad cognitiva promedio o un poquito más elevada, que lo que nos dice la teoría pues es que estas herramientas y estas capacidades cognitivas son las que van como que ayudando a disminuir o a que se vean camuflajeados estos síntomas.
Pues justamente, ¿no? El enmascaramiento, el masking, famoso que a veces tenemos que hacer, que se desarrolla justo por no tener un diagnóstico, ¿no? ¿Y cómo afecta todo esto a ahí como pasar desapercibidas, entre comillas, pero realmente estamos tratando como de imitar un comportamiento, de enmascarar? Es importante recalcar primero que el enmascaramiento lo hacemos todos, ¿no? Esto es algo que generalmente solemos hacer como de una manera adaptativa, pero las personas que se encuentran dentro del espectro, que no lo saben y que no han sido diagnosticadas, lo hacen de una manera para pasar, pues sí, más sentirse dentro de, pertenecer a, en donde quieren ocultar como estos síntomas, evitan hacer, por ejemplo, para autorregularse, en vez de mecerse en público, ¿no? Se agarran de las manos, se empiezan a arrancar el pellejito, ¿no? Y la diferencia que tiene esto con un adolescente neurotípico que también hace este enmascaramiento, pues es el agotamiento que genera estar haciendo esta... pues sí, este masking. Llegan a tener estos meltdowns, como lo comentaba hace ratito mi colega, en donde es demasiado estar en una conversación, pero en vez de estar en la conversación también tengo que mirar a los ojos, me tengo que agarrar las manos porque si no voy a empezar a moverme, a aletear o esto no lo puedo decir porque ya sé que no es apropiado. Entonces, mientras que la otra persona te está contando lo que sea y no te das cuenta. Y termina la conversación, se va a casa este adolescente, llega con una sobrecarga y un cansancio de, híjole, ¿no? Pero ahí no acaba. Después viene una segunda parte que es empezar a pensar, ¿lo habré dicho bien? ¿Se habrán dado cuenta? ¿Se habrán dado cuenta que soy distinto, pero no sé por qué soy distinto? Pero a lo mejor cuando lo saludé muy fuerte, ¿no? Agarré la mano muy fuerte, o lo vi demasiado tiempo a los ojos y no hice las pausas que se supone que debe de hacer una persona. Entonces viene todo este proceso que lleva a temas de ansiedad muy altos, de depresión y sobre todo de un cuestionamiento de la propia identidad, de quién soy yo. Entonces es complejo y se necesita muchísima preparación y un equipo interdisciplinario para poderlo detectar, porque también se puede confundir con algunas otras cuestiones, como puede ser TDAH, como puede ser un trastorno de personalidad límite, por ejemplo. Entonces, debe de ser un equipo realmente multidisciplinario el que participe para poder entender y que realmente esa persona se abra y nos explique, se quite la máscara y nos explique realmente cómo vive la socialización con alguien más, porque recordemos que el principal déficit que se presenta en el autismo pues tiene que ver con la comunicación y con la socialización. Totalmente. Y bueno, aprovechando este momento, tenemos una llamada que tienen una duda que les gustaría que respondieras. Nos dicen, tengo un familiar cercano con autismo en primer nivel. En 2 años entrará a la secundaria. Tiene problemas de sociabilización. Me preocupa que no lo acepten y le hagan bullying. Es muy inteligente y recibe atención en el CRIT. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Mira, cuando vamos cambiando de etapas de vida, se requieren hacer ajustes, ¿no? Sobre todo si nosotros los tenemos que hacer de manera natural, ¿no? Pues nuestros niños y jóvenes que se encuentran dentro del espectro, tenemos que buscar que el entorno realmente no tenga barreras para que pueda pues fluir, ¿no? ¿Y qué recomiendo? Sí, es complejo un tema de inclusión educativa en cuanto a que somos un país en el que estamos apenas, ¿no? Vamos empezando con todo este tema de la inclusión, ya tenemos varios años, pero las escuelas apenas realmente están aprendiendo a ser inclusivas, ¿no? Porque ser inclusivo no es acepto a alumnos con neurodivergencia, sino tengo a los maestros preparados para aceptar estos alumnos y tengo una comunidad sensibilizada. Entonces, ¿cómo podemos preparar este ambiente? Primero, la terapia que se tiene con nuestros adolescentes, pues los invitamos mucho, sobre todo estos niveles de apoyo 1, a que sí tengan un proceso de terapia emocional,
en donde vayan como aterrizando todos estos cambios, miedos y todo lo que pueda venir como cualquier otra persona, ¿no? Pero sí recomendamos mucho acercarnos primero a la escuela, preguntar qué preparación existe, si no existe alguna preparación. Hay muchas instituciones que ya hacemos pláticas de sensibilización para el alumnado, para los docentes, para los padres de familia, porque a veces son la principal barrera, ¿no? Es que cómo mi hijo va a estar compartiendo un espacio. Entonces, es también sensibilizar a la comunidad. Justamente, sí, la familia, lo importante de la familia, de las herramientas también artísticas. Así que aprovechando que estamos hablando de adolescencias y de unión familiar, vamos a recordar la historia de Guillo, nuestro querido amigo Guillo, que ahora ya tiene 17 años, que vive dentro del espectro autista y bueno, vamos a recordar su historia. Dentro de la música habita un poder inigualable. La posibilidad de conmovernos, inspirarnos, de encontrar nuestro propio ritmo, de ser infinitos. En abril del 2016, el video que muestra a un niño conmovido hasta las lágrimas escuchando su canción favorita durante un concierto de Coldplay en la Ciudad de México fue visto por miles de personas. Es Luis Noel Vázquez Alonso, mejor conocido como Guillo, un joven con una conexión profunda y única con la música. Guillo es originario de México. Nació en el 2009 y a la edad de 4 años recibió su diagnóstico de autismo. Encontró dentro de la música una poderosa forma de mostrar al mundo quién es. Desde pequeño, sus padres acompañaron su amor por la música, alentando su talento y creando un espacio donde pudiera crecer, aprender y expresarse a través de diferentes instrumentos. Ese respaldo fue clave para que Guillo transformara su sensibilidad en una voz propia. So this is my song for Con el tiempo, esa voz comenzó a llegar cada vez más lejos. Un pasatiempo que inició en casa se expandió y tocó los corazones de miles de personas en una misma sintonía, en una sola vibración. En 2022, Guillo compartió escenario con Coldplay durante el concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México. Invitado por Chris Martin, vocalista del grupo británico, Guillo tocó y cantó Different Is Okay, una canción de su autoría. Al terminar el concierto había un papá joven con su hijo. Ellos hicieron un video de este pequeño cantando y bailando la canción Fix You. Aquí viene Guillo. Bienvenido, hermano. Esta increíble experiencia reafirmó su pasión y lo ha inspirado a seguir creciendo. La historia de Guillo nos recuerda que el talento tiene melodía propia cuando hay apoyo y comprensión, que la música no tiene barreras ni etiquetas y que al final, ser diferente está bien. Escucha lo que digo, ser diferente está bien. Ay, Pues pues estamos de nuestro querido regreso. Guillo, Muchísimas sí, gracias sí, por sí. ese trabajo al equipo de 80 millones. Y seguimos en conversación, Andrea. Acabamos de ver esta cápsula y creo que también eso nos da pie para hablar sobre la importancia de, bueno, si es bueno para la música, fluyamos, seamos quienes queremos ser, ¿no? Es todo el trabajo cuando hablamos de cualquier neurodiversidad, en este caso de autismo, el trabajo con la familia es muy importante porque pues la familia trae unas expectativas, ¿no? Desde que ese bebito está en la panza de esa mamá, ya vienen unas expectativas.
Y dentro de esas expectativas, pues es lo que esperamos, ¿no? Pues que vaya a la escuela, que tenga una carrera universitaria, ¿no? Pero cuando les decimos, oye, pero pues la escuela de plano le está costando mucho trabajo, le está generando mucha ansiedad, pero ya viste que es un excelente pintor y le encanta el arte, ¿por qué no nos vamos por ahí? Es un trabajo terapéutico que hacemos también con las familias, de que vean que es lo mejor para sus hijos y poner al centro el tema de calidad de vida, que al final es lo que buscamos con las intervenciones integrales, la calidad de vida de la persona con autismo y de su familia. Entonces, por ahí empezamos un poquito a trabajar con las familias para que justo apoyen, ¿no?, esos talentos y no se queden como encasillados en es que tiene que ser doctor como su papá o es una familia de arquitectos, ¿no? Si dibuja muy bien, pues que sea arquitecto. No siempre es así. Por supuesto. Y justo tu trabajo en Domus Instituto de Autismo, ¿qué acompañamiento más específico? ¿Dónde los pueden encontrar? Domus es una institución, somos pioneros en atención al autismo en México ya desde hace 45 años. Nosotros tenemos una serie de programas y servicios, desde diagnóstico para niños, jóvenes y adultos. Tenemos a muchos adultos que han llegado solitos a tocar la puerta. Hola, creo que estoy dentro del espectro, ¿me ayudan? Hacer estos diagnósticos tardíos y contamos con programas de intervención temprana, inclusión educativa, servicios de terapias integrales, de comunicación, ocupacionales, integración sensorial y también algo muy fuerte que afortunadamente Domus está logrando hacer es temas de capacitación y sensibilización hacia afuera, ¿no? Hacia escuelas, hacia docentes, enseñarles cómo se trabaja para realmente que este granito de arena que estamos poniendo ya desde hace muchos años empiece a tener este efecto de, pues sí sabemos que cómo se debe de atender el autismo y que se atienda bien y que realmente apueste sobre la calidad de vida de la persona y la familia. Eso es sumamente importante y creo que también tocar esas otras puertas a instituciones, porque no sé, en mi caso tengo un sobrino con espectro autista que va por su tercer examen para profesional y que no se presentan ahora que son en línea, empieza a tener tanto estrés que se empieza a mover y entonces, ¡pum!, rechazado, ¿no?, en automático, porque no está hecho. Claro. Claro, y hay acompañamientos, ¿no? Acompañamientos para hacer este tipo de exámenes, se empieza a ver una apertura más grande para, es que si tiene que estar con un monitor al lado, monitor, esto que antes llamábamos maestro sombra, hoy en día los llamamos monitores, si tiene que estar ahí, pues sí que lo permitan, ¿no? O sea, no le va a pasar las respuestas, ¿no? El conocimiento, pues ahí está, solo necesita un poco de apoyo para regularse, para tener como, pues al final lo que se ven implicadas mucho del tema del espectro autista son nuestras funciones ejecutivas que están en nuestra corteza frontal. Y cuando estamos muy nerviosos o muy ansiosos, pues esas funciones ejecutivas todavía se ponen más lentas y les cuesta más trabajo tomar decisiones. Entonces, pues sí, empezamos a estar en este momento en el que empieza a haber mayor apertura, pero hay que enseñar a hacerlo de manera correcta. Pues muchísimas gracias, Andrea. Qué complejo, qué interesante y o sea, el diagnóstico es lo clave. Entonces, bueno, ya saben, Domus, Instituto de Autismo, y muchas gracias. Seguimos aquí en 80 millones. Bueno, estamos de regreso aquí en 80 millones y de verdad es un placer que continúen con nosotros, con nosotras, y acuérdense que pueden comunicarse al centro de contacto con la audiencia porque ahí nuestras compañeras y compañeros están esperando sus llamadas. El teléfono para poder comunicarse es el 55 51 66 4000. Y seguimos platicando justamente de autismo, Oscar, y es que, bueno, pues una persona que se ha convertido en un símbolo a nivel mundial es justamente, pues, Greta Thunberg, que, pues, de verdad ha demostrado, pues, ha derribado muchas barreras, ¿no? Y desde muy joven, desde muy adolescente, pues, se ha convertido en un ícono. Entonces, vamos a conocer un poquito de ella antes de presentar a nuestra siguiente invitada, Oscar. Correcto.
2018, una adolescente sueca decidió sentarse frente al parlamento de su país con un cartel que decía «Huelga escolar por el clima». Lo que comenzó como una protesta solitaria pronto se convirtió en un movimiento global. Su nombre es Greta Thunberg y hoy es una de las voces jóvenes más influyentes del activismo climático contemporáneo. Tras su primera protesta surgió Fridays for Future, Viernes por el Futuro, un movimiento internacional donde se han involucrado miles de estudiantes alrededor del mundo para exigir acciones urgentes frente a la crisis climática. El mensaje de Greta ha llegado a foros internacionales, donde ha cuestionado a importantes líderes acerca de la falta de acciones reales frente al calentamiento global. La gente está sufriendo, la gente está muriendo, ecosistemas enteros están colapsando. Estamos al comienzo de una extinción masiva y de lo único que pueden hablar es de dinero y cuentos de hadas sobre crecimiento económico eterno. ¿Cómo se atreven? Pero Greta Thunberg también ha sido abierta sobre otro aspecto importante de su identidad. Vive dentro del espectro autista. Para quienes estamos dentro del espectro, casi todo es blanco y negro. No somos buenos mintiendo y normalmente no disfrutamos participando en este juego social que al resto parece que les encanta. Su presencia en el debate público ha contribuido a visibilizar el autismo desde una mirada más cercana, alejada de los estereotipos mediáticos. Para la joven activista sueca, nada humano es ajeno. Greta ha alzado la voz frente a conflictos internacionales y crisis humanitarias. Desde su visión, la justicia climática está profundamente conectada con la justicia social y los derechos humanos. ¡Libre! ¡Libre! ¡Palestina libre! Con 23 años, Greta Thunberg se ha convertido en un símbolo para millones de jóvenes que exigen un futuro más justo y sostenible. Su visibilidad también ayuda a derribar estigmas sobre el autismo, demostrando que las personas dentro del espectro pueden ocupar espacios de liderazgo, influir en el debate global y transformar la conversación pública. Creo que de muchas maneras, nosotros los autistas somos los normales y el resto de la gente es bastante extraña, especialmente cuando se trata de la crisis de sostenibilidad, donde todo mundo sigue diciendo que el cambio climático es un peligro existencial y el problema más importante, y sin embargo continúan como antes. En un mundo que enfrenta crisis climáticas, sociales y humanitarias, la voz de Greta Thunberg recuerda que una sola persona puede iniciar un movimiento capaz de cambiar la conversación global. Fantástico este material que acabamos de ver de Greta Thunberg, donde claramente da mensajes muy, transparentes, sin filtros. Ella no hace eso porque lo que dice es todo lo humano tiene sentido y no tenemos por qué empezar a discriminar las situaciones. Y me parece que es estupenda la forma en la que lo baja y además, desde luego, lo comparte hacia todo el mundo. Y hablando precisamente de eso, pues tenemos una invitada que piensa exactamente igual. Ella es Mercedes Avilés García, Mercy, y es influencer y activista que visibiliza el autismo en mujeres a través de TikTok, comparte su vida y reflexiones desde una mirada autista. Mercy, ¿cómo estás? Bienvenida, nos da mucho gusto tenerte aquí en el estudio de 80 millones. Ahora sí que merci por tu presencia, Mercy. Muchas gracias, la verdad, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy emocionada de visibilizar, de seguir visibilizando el autismo, sobre todo el autismo en mujeres, porque somos más invisibilizadas en ese aspecto. Tu diagnóstico llegó cuando tú ya tenías un poco más de 20 años. Entonces, eso obviamente te centra en una situación diferente probablemente a las de otras personas que también viven con autismo. Así es, mi diagnóstico llegó a los 23 años.
La verdad es que fue un camino muy largo porque primero yo soy licenciada en puericultura. Muy bien. Entonces empezamos a ver lo que es el DSM-5, todo eso. El apartado de autismo, yo dije, como que muchas cosas me hacen sentido y dije, ¿por qué me están describiendo? Casi. Ok, como el horóscopo de pronto. Exacto, así de, bueno, soy esta. Entonces, como que dije, algo hay de eso, ¿no? Entonces empecé a ir a especialistas, buscar una odisea diagnóstica, porque la verdad, lamentablemente, muchos especialistas no están capacitados, porque simplemente yo iba a un especialista y decía, es que creo que vengo con esto, ¿no? O sea, soy parte del espectro autista. Y me decían, no, es que como nos ves a los ojos, o sea, tú eres mujer, tú no puedes ser autista. Y era como, pues, ¿cómo? O sea, yo siento esto, pero simplemente descartaban esa idea porque yo te veía a los ojos. Claro, que pues decir, va a simplificar algo que no es tan simple, ¿no? Y algo, Mercy, bueno, me llama la atención que traes justamente tu listoncito, que es de las discapacidades orgánicas, ¿no? Para visibilizar, lo hemos platicado aquí en el programa con anterioridad, y algo que también traes por ahí un perrito que te acompaña esta tarde, esta mañana, o esta noche, a la hora que nos estén viendo. Cuéntanos un poquito al respecto. Sí, claro, pues bueno, aquí tengo a Yuri. Se llama Yuri. Yuri, okay. Lo puse cuando tenía 5 años, me lo dieron. La verdad fue un ancla. No sé si hayan visto recientemente que se hizo muy viral algo que es como un changuito, que es Punch. Pues sí, también existimos Punch en la vida real. Bueno, también existimos Punch en la vida humana, pero somos neurodivergentes y no lo sabemos. Y muchas veces somos rechazados, discriminados por falta de conocimiento. Y nada más como para ahondar, nos comentábamos que te ha servido como Yuri, te ha servido como apoyo emocional, ¿no? Porque allá afuera hay más personas que también a veces necesitan estos objetos de apoyo emocional, ¿no? Sí, o sea, como también se cree que cuando eres adulto autista ya no necesitas como esta ancla o ya no necesitas apoyos. Pero creo que es cuando más necesitas porque el mundo te exige más cosas. Claro. Cuando eres adulto. Cuando eres niño quizás solo te refugias en cosas pequeñas, pero cuando eres adulto ya es totalmente distinto y es muy complicado, la verdad. Y las problemáticas y las crisis también van creciendo con nuestra edad, entonces en ningún momento deja de ser complicado, se requiere siempre apoyo. Oye, pero tú hablabas acerca de los mitos que se viven o que te ha tocado vivir y más como destacas y bien siendo mujer. ¿Qué otros mitos encontraste tú, además de este que nos decías de es que me miras a los ojos, por lo tanto entonces no puede ser? ¿Cuántos más has encontrado y que te gustaría compartir con nosotras, con nosotros y a todo el mundo para que se ubique mucho mejor? Pues creo que también los mitos más grandes son no pareces autista. Simplemente te ven, o sea, por ejemplo, como dice Gus, aquí traigo lo de las discapacidades invisibles, porque a simple vista no se ve que tengo una discapacidad. Y la gente puede decir, es que eres muy funcional, es que estás normal, pero quizá por dentro estoy colapsando y nadie lo sabe. Claro. También después de un evento social necesito como 2 días hábiles para recuperarme de algo así. Entonces, ese es otro de los mitos. No porque veas a una persona que quizá es muy funcional, significa que no tenga una discapacidad. A tu familia le costó trabajo entenderlo, supongo. Así es. Sí, cuando llegó mi diagnóstico a los 23 años, pues sabíamos que desde pequeña yo como que algo había en mí, ¿no? Porque pues me costaba trabajo hacer amigos. Precisamente Yuri era mi único amigo cuando estaba en primaria. Entonces me costaba mucho ser amigos, me lastimaban los ruidos fuertes, me tapaba los oídos cuando estaba al lado de una bocina muy fuerte. Y claro, mis papás al no saber que yo era autista, también crecieron con esa idea de que era mala educación, taparme los oídos. Era como de, no, es que esto es algo de mala educación. Y yo, está bien, pero me lastimaban los oídos. Claro. Sí, y como justamente digamos que le podemos decir que el diagnóstico llegó de forma tardía,
Es decir, ya habías pasado tu infancia, tu pubertad, tu adolescencia, pues hubo cosas que a lo mejor se te tachaba o señalaba de exagerada o de mil y un cosas, Muy ¿no? sensible, o sea, como que de hecho yo siempre, también en mis redes hablo de que pues está bien, o sea, yo soy muy intensa. Y siempre lo digo, soy muy intensa, muy sensible y pues a la larga aprendí que eso también está bien, o sea, no es malo. No, ¿por qué va a ser malo? Es simplemente además tu realidad, es como tú lo vives y eso siempre será muy válido. Oye, pues de verdad es un placer platicar aquí contigo en 80 millones, mi querida Mercy, que nos compartas obviamente tu testimonio o al menos parte de él. Sí, muchas gracias. Algo que, nada más así como muy rápido, Oscar, Sí. algo que nos puedas contar como para los jóvenes que a lo mejor todavía no tienen su diagnóstico, pero que hacen check en estas cosas, ¿qué les dirías antes de despedir? Pues yo les diría que sobre todo le hagan caso a su intuición. O sea, porque yo empecé a ver videos de la comunidad autista en TikTok. Y así fue como yo dije, como también así de muchas cosas me hacen sentido, Claro. toda mi vida me sentí rara, como que hace check, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, sobre todo que le hagan caso a su intuición y no dejen de buscar respuestas. Eso es bien importante, pues a seguir buscando respuestas, acercándonos a los espacios, a los especialistas, tampoco como que autodiagnosticarse, sino Sí, acercarse, ¿no? exacto. A quienes saben. Y pues bueno, nos vamos entonces a hablar del tema de la inclusión laboral, porque también es un reto para las personas neurodivergentes, Oscar, para las personas autistas, del que pues poco se habla, pero pues justamente es un pilar fundamental para la integración en el ámbito laboral y vamos a conocer esto que es Proyecto A, este emprendimiento de carpintería donde personas adultas autistas laboran y pues demuestran su productividad y sus capacidades en este mundo. Vamos a verlo. Bueno, esta idea surge justamente porque llegan a la vida adulta y al llegar a la vida adulta solamente tienen dos opciones, o seguir en clínica o seguir desempleados. La primera, pues obviamente se descarta porque, bueno, no todo el tiempo tienen que estar en terapia. No es necesidad de seguir la terapia eterna. Hay otras opciones. Y la otra es que justamente al vivir en el espectro autista, las posibilidades de empleo son muy nulas, son pocas, no existen. Y los ajustes en las empresas pues no se realizan, entonces pues quedan descartados como fuerza laboral. Yo soy Israel, el papi de la Luli, del Bailey, los dos perrotes, y yo pinto madera, cerámica y también lijo y también recorto el pasto y lavo la fuente y luego pinto, hago cuadros de diamantina para venderlos. Pues nuestro producto estrella es la tabla de picar. La tabla de picar, esa nació justamente porque buscábamos que la marca tuviera una denominación por su condición. En este caso, Autistabla fue como surgió como nombre de marca. La tabla de picar, por ende, se dio y eso fue lo que empezamos a vender. Buscamos ser un referente en cuanto a la madera, en cuanto a tablas de picar, y que nuestro objetivo es que al menos una tabla de picar llegue a la casa de las familias mexicanas. Ellos no aguantan una jornada laboral muy larga, es decir, 4 o 5 horas para ellos es más que suficiente. También no trabajamos a destajo, no trabajamos todo el tiempo, o sea, hay descansos. Ocupamos tiempos de descanso justamente para que no se saturen. Y si en un momento determinado ellos ya no quieren trabajar, pues se toma justamente el descanso, se acaba la actividad y no pasa nada. Continuaremos al siguiente día sin ningún problema. ¿Qué es lo que más te gusta de este taller? ¿Pintar, cortar o lijar? Pintar. Sí, de hecho lo que se busca es que se integren más personas, pero sobre todo que le guste al chico y que al tiempo que esté aquí, si no tiene problemas sensoriales con el olor a la madera, al polvo, el ruido de la máquina, pues será bienvenido. Si eso pues obviamente le incomoda bastante, pues no sería candidato porque lo que se busca es que lo disfrute, no que esté sufriendo. Sé que es difícil, sé que suena utópico, pero si hacemos eso, se podría obviamente dar un poco de empatía en cuanto a
a la inclusión laboral, no solamente por la buena intención ni la simulación, sino que sea real esta integración al mercado laboral. Mi queridísimo Gus, estamos de regreso en 80 millones. Ya y estás bueno, aquí de nuevo, Saraí. Aquí andamos, de aquí para allá, ya sabes, ¿no? Eso es bueno. Pues nada, qué maravillosa invitadaza, ¿no? Tenemos aquí una invitada a mi lado, Saraí, pero yo sé que tienes unas bajo la manga antes. Pues es que estamos llenos. Y vamos ahora a dar paso para hablar de mujeres, autismo, un personaje que se asume, ¿no? Un cuerpo con sensaciones y sentimientos y percepciones. Así que, ¿qué les parece si vamos a conocer a Yoacil Pantoja, quien se define como artivista? ¿Artivista por qué? Vamos a descubrirlo. Mi nombre es Yoacil Betsabe Pantoja Arredondo. Tengo 37 años. Soy una persona autista con TDA y altas capacidades. Mucho cambió a partir de poderme ver con una información nueva en la que no necesariamente había algo que me faltaba o yo fallaba en algo, sino que más bien era entender cómo funcionaba mi cuerpo y mi persona de forma particular. Estoy en un lugar privilegiado porque estoy viviendo la sexualidad del cuerpo de una forma muy particular, ¿no? Y entonces ahí puedo ver de qué forma está chocando con la forma cotidiana en la que se me enseña que tengo que vivir mi cuerpo. Yo me considero no activista, sino artivista. Me gusta hacer incidencia política. Creo que el cuerpo, sobre todo el cuerpo de las mujeres, es importante que podamos reapropiárnoslo y vivirlo desde una forma más abierta, desde la curiosidad y no desde el juicio, y desde el placer, y desde el derecho a decidir. Creo que los cuerpos y las mentes neurodivergentes tienen necesidades sensoriales y sexogenéricas pues particulares de cada persona, ¿no? Pero a diferencia de las personas que no lo son, también se añade esta capa de la sensorialidad, nuestra forma de vivir las sensaciones y la forma de vivir pues nuestro existir en nuestro cuerpo. Creo que es importante entender que necesitamos acercarnos a la gente desde la curiosidad auténtica y no desde el juicio, ¿no? Porque muchas veces esperamos medir a la otra persona justo para poder ver cómo nos vamos a relacionar con ella, en lugar de esperar a ver en qué términos esa persona quiere relacionarse, puede relacionarse. Y eso solamente se puede a través de la curiosidad, ¿no? Porque si empezamos con el juicio, pues muchas veces ahí suceden los accidentes, suceden los prejuicios, suceden las discriminaciones y las injusticias, ¿no? Para las personas, pues que somos algo diferentes, ¿no? El cuerpo autista se puede sentir bien haciendo steaming, o moviendo la pierna, o diciendo algo repetidamente porque se siente bien para su cuerpo, aunque socialmente se vea raro, ¿no? Entonces, creo que la autonomía corporal de las personas autistas y no autistas es bien importante, y aprender a respetar eso, pues creo que es algo que debemos integrar a la vida familiar y a la vida escolar, ¿no? Ya estamos de regreso y un saludo y muchas gracias a Yoacil por su arte, por su activismo y por su posicionamiento frente al mundo. Exactamente. Y bueno, alguien que también es una mujer activista incansable que nos acompaña aquí en el estudio es nada más y nada menos que Adriana Moncada, mujer autista, activista, conferencista, especializada en autismo y neurodiversidad. Es fundadora de la comunidad autista y de la plataforma Nosotros en el Espectro, donde impulsa la visibilidad y de los derechos de las personas autistas en nuestro país y promueve justamente esta mirada neuroafirmativa del autismo. Bienvenida, Adriana. Gracias por la invitación. No, pues a ti por acompañarnos y arráncate, Saraí. Pues nos arrancamos, querido Gus. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, Adriana, recibiste tu diagnóstico en la adultez después del de tu hijo. Un poco fue también como crecer juntos. Supongo que eso nos da otra perspectiva. Sufrimos quizá
un poco más. Cuéntanos, a partir de esa experiencia, cómo surge esta parte autoafirmativa de decir, bueno, ya el no y estas miradas capacitistas ya las tenemos, cómo salimos avante y levantamos el puño y sonreímos, ¿no? Ya vámonos. Bueno, lo primero es que el recibir mi diagnóstico a mis 33 años, que yo digo que mi hijo me lo regaló, fue más que descubrirme autista, fue el entenderme yo como persona, ¿no? Fue el entender por qué soy como soy, por qué tengo ciertos rasgos, por qué a veces actúo de cierta forma, pero desde otro lugar, ¿no? Porque a veces me cuesta socializar o porque a veces la gente me puede tachar de antisocial o de grosera o de que no veo a los ojos y entonces soy una persona tosca. Fue el poderle poner un nombre a esas situaciones, el poder entender por qué soy así, pero también como haciendo las paces conmigo, ¿no? Quitándole esta carga negativa de que tal vez yo no entendía cosas o que yo tenía problemas o algo así. Fue, no, lo que pasa es que eres autista y esos son tus rasgos autistas. Entonces, cuando los entiendes, pues ya los puedes abrazar, ya los puedes como ir ajustando a tu vida, porque pues sí, todas las personas autistas necesitamos algún tipo de apoyo, siempre, ¿no? Mucho, poquito, depende, ¿no? Pero todos necesitamos apoyo. El ir de la mano con mi hijo, yo digo que mi hijo es como un autista muy autista, ¿no? Porque él no trae todas estas etiquetas y todas estas cargas sociales que yo tengo a través de ahorita de mis casi 40. Él no las tiene, ¿no? O sea, él es puro. Y entonces, al ir entendiendo juntos cómo es el autismo, yo digo que él me enseña a mí, ¿no? Él hace steaming, me preguntabas hace rato qué era el steaming. Sí. Bueno, el steaming hay de muchos tipos. Del que más se habla es el del movimiento, ¿no? Que te mueves, que estás, no sé, jalando esto, que traes un fidget o que bailas o así. Pero también a veces es auditivo, por ejemplo. ¿Cómo sería un steaming auditivo? Que agarras una canción y la pones en loop. 3 horas. O agarras un pedacito de una canción y ese corte, una y otra. ¿Te gusta, no? Yo al verlo a él encontrar formas de regulación como estos steamings o estas búsquedas que tiene, yo dije, a ver, ¿y si yo también le hago? A ver, ¿y si yo también me pongo a girar en círculos como él? ¿Y si yo también agarro esas texturas? ¿Y si yo también vivo sin zapatos? Entonces, él me ha enseñado mucho de mi bienestar físico. Por supuesto. Oye, Adriana, y bueno, justamente, pues digo, eso, yo creo que también él tiene la fortuna de que tú dices es muy autista, pero también es como la libertad de ser, ¿no? O sea, como que le has permitido a él ser y sabemos que desafortunadamente por todos los sesgos machistas, misóginos, etcétera, las mujeres autistas luego tienen como otras cargas sociales, no personales, no individuales. ¿Qué pasa un poquito con eso? Porque pues también sé que te dedicas mucho a visibilizar, al igual que Mercy, que la tuvimos hace ratito, pues las realidades de las mujeres con autismo. ¿Nos platicas un poquito? Sí, se decía hace no mucho, no sé, como 2 años, 3, o sea, apenitas, que había más hombres autistas que mujeres. Se decía que por 4 hombres autistas había una autista mujer. Hoy se sabe que no, vamos a la par, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver eso. Pero ¿por qué pasa esto? Pasa esto porque no es que las mujeres seamos menos autistas o que tengamos menos, no es eso. Es que las mujeres, por toda esta carga social que ahí sí viene de temas patriarcales, estamos entrenadas para todo esconderlo. Entonces las mujeres sabemos esconder más lo que nos incomoda, que si nos molesta una textura, que si hay que sonreír porque hay que vernos bonitas y todo. Estamos entrenadas para eso desde que nacemos, ¿no? Traemos eso bien clavado todavía en la crianza. Entonces es más por eso, no tanto porque seamos menos autistas, sino porque somos buenas escondiéndolo. Calladita te ves más bonita, ¿no? Es que, bueno, todas estas frases que ya no sabemos de memoria y que lastimosamente se repiten una y otra vez. Y por eso me gustaría preguntarte, Adriana, sobre este enfoque neuroafirmativo. Si nos puedes platicar de qué se trata y por qué es importante, como también ya ponerlo en primer plano. Porque, pues, de repente todo es que no va a poder dar. Bueno,
sí, que sí, que sí, que sí se puede. Sí, bueno, un pequeño paréntesis de lo que decías de calladita te veo más bonita. Fíjate que ese es un gran ejemplo, porque como las mujeres calladitas nos vemos más bonitas, entonces cuando una niña no habla mucho o no tiene mucha interacción, así es como debe de ser. Pero cuando un niño no tiene mucha interacción, algo le está pasando. Sí. Hay que llevarlo al psicólogo, pero a la niña no se le lleva, porque calladita se ve más bonita, justamente. Y esa no la tenemos que anotar. Completamente. Bueno, y volviendo a la pregunta, perdón, Adri, del enfoque neuroafirmativo, para que nos enseñes, porque yo también tengo la duda de de qué va. El enfoque neuroafirmativo nos dice que no hay un cerebro que esté mal, ¿no? Todos somos diferentes, todos tenemos maneras diferentes así como tenemos maneras diferentes de pensar, también tenemos maneras diferentes de aprender. El aprendizaje de las personas autistas es diferente, pero también tenemos procesos sensoriales diferentes. O sea, nuestra cognición es diferente, nuestro sistema sensorial es diferente, y así como hay autistas, hay muchas otras neurodivergencias. Entonces, el enfoque neuroafirmativo nos dice, no está mal ninguno, y todos son válidos. Lo que pasa es que el mundo está diseñado para un cierto tipo de cerebro, digámoslo así, ¿no? A lo que le llamamos neurotípico. Entonces, todo tiene que caber en ese cajón. Y lo que no cabe en ese cajón está mal. Y el enfoque neuroafirmativo te dice, no, lo que hay que hacer es que hay que ir ajustando un poquito el mundo y los entornos para que todos los cerebros podamos convivir de manera armónica, sin que uno se tache de que está mal. Que iría un poquito, perdón, Sara, iría más como de la mano de este como cuerdismo, ¿no? O sea, como que no da cabida a algo que no sea neurotípico, no da cabida a la neurodivergencia, ¿no? Un poco así. Sí, va completamente por ahí. Entonces, no me acuerdo si lo dijo Mercy o lo dijo Joacil, que si entonces estás haciendo stimming para regularte, la gente dice, ay, se está moviendo como loquito. No, pues simplemente mi cuerpo disfruta hacer eso y yo me siento bien haciendo eso. Que es que cuando hablan no vea los ojos. ¿Y para qué necesitas que te vea los ojos? ¿No? O sea, ¿por qué eso tendría que estar mal? O es que no le gusta mucho ir a las fiestas. Pues puede ir un ratito. Claro. ¿Por qué está mal, no? Que no aguante. O puedo estar en una esquinita ahí tomando agüita, viéndolos bailar, también se vale, sí, claro, ¿no? Y al rato regreso. No, o está el caso, por ejemplo, de los dinosaurios, ¿no? Que también se conocen toda la historia y yo tengo un caso muy cercano, un sobrino que en la escuela le dijeron, es que el niño solo habla de dinosaurios. Y entonces sabe tanto de dinosaurios que los otros niños se sienten mal. Entonces, que hable de otras cosas, que le guste. Y entonces es así como de... Él quiere hablar de dinosaurios, pero se lo presentamos a mi hijo. Mi hijo también solo habla de dinosaurios. Entonces hay que hacer una cita porque sí, o sea, pijama de dinosaurios, películas de dinosaurios y la historia de los dinosaurios. Sí. Oye, Adriana, y justamente, pues, volviendo al tema de la maternidad, ¿no? Pues la maternidad, seguramente muchas madres nos están viendo de infantes autistas, pues ¿qué les tendrías que decir a ellas? Porque es importante también hablarles a ellas. Yo creo que es muy importante que como mamás rompamos un poco esta construcción, esta construcción normativa que traemos de que la maternidad tiene que ser así y tu hijo tiene que ser así. Pues que creen, en este caso no aplica, ¿no? Tu hijo no entra en esta norma y no está mal, o sea, nada más es autista, y entonces tu crianza, por consecuencia, no puede ser en esta normativa, ¿no? Hay muchos choques a veces porque cuando eres mamá también tienes muchas miradas encima y todo el mundo está opinando y entonces opina tu amiga y entonces opina tu mamá porque ella creó muchos hijos, opina tu abuela y claro que tienes mucha experiencia las otras mamás, pero cada crianza es particular. Entonces lo que yo siempre les digo a las mamás es, si a ti y a tu hijo les funciona, está bien. Entonces tú tienes que elegir, o me peleo con mi hijo o me peleo con el mundo. Yo en mi caso elijo pelearme con el mundo. Y creo que eso me ha acercado mucho a mi hijo. Bueno, pues justo eso es un poco de la labor de Comunidad Autista y nosotros en el espectro. Cuéntanos un poco, pues quienes nos estén acompañando en esta transmisión de 80 millones, ¿dónde te encuentran? ¿Cómo es pues generar este acompañamiento? ¿Dónde nos ponemos de acuerdo para ir a hacer la fiesta de dinosaurios? No sé.
Bueno, a mí me encuentran en redes como Nosotros en el Espectro, ahí me pueden escribir, ahí pueden checar, luego subo información o subo contenido, pero es verdad que somos una red, en Comunidad Autista somos una red de adultos autistas aquí en México, muchos tenemos hijos, hay otros no, pero muchos sí, entonces sí hacemos cosas, sí hacemos actividades, nos encuentran en redes sociales y a través de ahí podemos estar en contacto y hacer cosas. Trabajamos con otros colectivos también de autistas aquí en México. Entonces, si necesitan apoyo en cualquier tema, ustedes como familias de alguna infancia autista que no saben como para dónde voltear o qué hacer, nos pueden buscar y con mucho gusto les vamos a poder apoyar en lo que se pueda. Aquí me voy a salir un poquito de guión, Adriana, y te quiero preguntar si tú pudieras elegir un aprendizaje que has tenido cuando te asumiste como una mujer autista, cuando supiste que tu hijo era un niño autista. ¿Qué aprendizaje te dejó el autismo en tu vida o te ha dejado? Yo creo que el aprendizaje más grande que me ha dejado es que lo más importante eres tú. Lo más importante es tu bienestar y no importa qué normas tengas que romper, no importa cuánto tan diferente te juzguen, tú tienes que buscar que la vida funcione para ti. Y cuando sueltas eso y te empiezas como a liberar de todas las expectativas tuyas o de otra persona, todo gira más bonito. Pues ahí resuenan las palabras de Greta Thunberg, ¿no? Que decía, ¿qué tal si el mundo está al revés y los que están mal no son las personas con espectro autista, sino todos los demás? Muchos autistas decimos eso. Pues bueno, mucho que cuestionarnos, Sí. mucho que seguir aprendiendo. Saraí, muchas gracias, Adriana, por estar aquí acompañándonos en el estudio. Y pues vamos a un corte, Saraí. Vamos a un cortecito, pero regresamos, así que no se vayan. Estamos de regreso en 80 millones, querido Oscar. Querida Saraí, pues qué programa el que hemos tenido el día de hoy. Sin duda Y lo que hemos falta. podido, exacto, todavía esto no termina, aguántense para el postrecito porque, pues bueno, estamos hablando del espectro autista, hemos pasado por distintas etapas, hemos hablado sobre estos retos, sobre también hablar de estas situaciones en las que el capacitismo está ahí encima y aquí se trata de darle la vuelta, ¿no? Por supuesto, de tener la mejor información y de poderla compartir, que eso siempre será lo más importante. Y hoy para compartir precisamente más información tenemos un gran invitado. Así es, está Iván Cerveño, que es activista, es padre de un hijo autista y en los últimos años ha dedicado gran parte de sus esfuerzos a la visibilización y defensa de las personas en el espectro a través de charlas que busca educar a la sociedad sobre la neurodivergencia y justo eso, desafiar los prejuicios. Así que Iván, bienvenidísimo, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por el espacio. Para mí es un placer poder estar aquí y platicar de temas tan importantes y más ahorita que estamos a unos días del 2 de abril, que es el Día de la Concienciación sobre el Autismo. Totalmente, y que además, perdóname querido Oscar, pues bueno, casi siempre cuando hablamos sobre personas con discapacidad, sobre tal, siempre nos acompañan las mamás, ¿no? Que Sí. son las principales cuidadoras o quienes están acá. Y la Generalmente. verdad es que poder platicar con un papá nos abre también esa ventana de decir, todos debemos de entrarle, todos debemos de participar, todos tenemos que ayudar. Es que es verdaderamente cierto lo que dices, me parece un gran punto y no sé cómo lo vivas tú precisamente, Iván, pero sí hay casi siempre muy pocos hombres en el cuidado, en la atención, sobre todo pues de alguna enfermedad o de las personas que viven con alguna discapacidad. Pero en tu caso, ¿cómo ha sido? ¿Cómo es que tú tienes también un diagnóstico tardío? Es ¿A qué correcto. edad te diste cuenta? A los 38 años me dieron el diagnóstico. ¿A qué hora me di cuenta? Mucho antes, pero la historia sí es un poco más larga. Ok. Pero a ver, haznos un resumen de más o menos cómo lo viviste tú, cómo lo vivió tu familia, tú ya teniendo a Gael, tu hijo. De hecho, bueno, encuentro yo el diagnóstico a través de la búsqueda del diagnóstico de mi hijo. Él empieza, su primer diagnóstico es retraso en el neurodesarrollo debido a espigas epileptiformes. Después, en ese trayecto, yo encuentro la comunidad autista en TikTok. De repente digo, yo soy así, hago un test, voy con el neurólogo y le digo, oye, ¿sabes que yo pues, tengo esto? Me dijo, vete a hacer un diagnóstico.
Y me voy a hacer el diagnóstico y pues resulta que llevo a mi hijo y pues resulta que también es autista. Entonces, sí, en resumen es esa parte, pero me gustaría hacer un paréntesis ahorita en lo que mencionaban al inicio. ¿Por qué casi no hay papás? Hay una estadística en México, hay un 40% de abandono paternal. Eso es en general. Cuando existe una enfermedad o una discapacidad, este porcentaje sube a un 70%. Y cuando hay una discapacidad que tiene que ver, que es intelectual o psicosocial, el porcentaje aumenta hasta un 80%. Entonces, y no soy un unicornio especial por estar en la crianza de mi hijo, pero sí es importante hacer ese tipo de señalamientos, ¿no? ¿Por qué dicen las mamás siempre las que son las que están aquí? Porque los padres solemos dejar ese espacio. Corremos cuando nos encontramos con ese tipo de barreras. Y yo también ampliaría este paréntesis porque en algún momento nos contaba, por ejemplo, Supitas, que estuvo en 80 millones, que cuando él estaba para el nacimiento de Lucas, su hijo, volteaba y veía las fotos y eran solo mamás cargando a los bebés. O sea, tampoco relacionamos a los padres con la crianza. Sí, ¿no? Entonces, por ahí hay que hacer unas llamaditas de atención. Listo. Sí, no, por supuesto, estoy completamente de acuerdo. Creo que las cosas van cambiando poco a poco. Cada vez más la participación de los papás está más presente. Ojalá tuviéramos más información. ¿Tú a qué lo atribuirías? ¿Será que emocionalmente no tenemos una crianza tan inteligente o que simplemente es más cómodo decir no me corresponde y todavía estamos mucho en este papel de las actividades que le corresponden a las mujeres y a los hombres, es decir, el género? Tiene que ver mucho la socialización y los estereotipos de género. Ojo, no digo roles de género, digo estereotipos. Sí. Un rol es algo que es establecido, un estereotipo es algo que creemos que debe ser. A los hombres, por ejemplo, si ves a un niño jugando con una muñeca, jugando a la comidita, eso no son juegos de niño. Y la niña, Adriana decía algo similar, ¿no? Es esa pequeña socialización. Cayeta, te ves más bonita y jugando muñequitas estás a todo dar. Pero, oye, un niño va a jugar, ¿qué es gay? Bueno, ¿y qué importa si lo fuera, no? En realidad. Entonces se les arrebata eso desde que son pequeños. Se les arrebata esa, ¿cómo lo digo? Esa manera de, el niño quiere jugar a proteger y le dicen, no, eso no es tu papel. Entonces imagínate que desde que te empiezas a jugar con muñecos te dicen eso, cuando creces y no sabes criar porque fuiste socializado para ello, pues ¿qué haces? Pues te echas a correr. Claro. Oye, y ahora yo momentáneamente lo que voy a hacer es arrebatarte, pero la palabra, porque quiero que nos acompañen a conocer el siguiente testimonio. Él es Mauricio López Fernández y es mejor conocido como Cuto López. Es activista e investigador chileno que trabaja principalmente en temas de autismo, neurodivergencias y discapacidad. Así que vamos a conocer su historia. Soy Mauricio López Fernández, soy director audiovisual de formación y actualmente soy estudiante doctoral en psicología en la Universidad Diego Portales y colaboro con distintos institutos y núcleos milenios en investigación sobre neurodivergencia, discapacidad, política pública y identidad de género. Me identificaron como una persona autista a los 33 años. Fui una niñez no hablante hasta los 7 años. Pero en esa época, en los 90 en Chile, el diagnóstico de autismo se limitaba un poco a lo que se creía que era el 70% de las personas autistas tenía una coocurrencia de discapacidad intelectual, y al yo no tener una discapacidad intelectual, el diagnóstico se volvió un poco engorroso. Esa experiencia de negligencia por alguna parte, de falta de diagnóstico, y que recién apareciera a los 33 años el diagnóstico y la identificación autista, hicieron que me empezara a preocupar un poco de qué estaba pasando. Empecé como a divulgar desde mi propia experiencia, como lo que yo estaba pasando, y ahí empecé a generar una comunidad que se sintió identificada. Entonces Neurodisidencia es una página de Instagram que yo tengo. Es crear un ambiente seguro y de exportar este concepto desde como Latinoamérica ve las neurodivergencias de una forma política, social, cultural, la discriminación, el estigma, la violencia, etc. Es por una falta de empatía de la sociedad o el conjunto de la sociedad en su mayoría frente a personas que son distintas o que no piensan como ellos. En el caso del autismo es eso, básicamente. Son diferencias neurocognitivas que no son ni mejores ni peores que en la sociedad
o en la comunidad neurotípica son iguales, solamente que hay que establecer nuevas herramientas de comunicación, nuevas estrategias de comunicación, y eso debería depender de todos, básicamente. O sea, como no solamente es nosotros tratarnos de hacernos entender con la comunidad neurotípica, sino que la comunidad neurotípica pueda hacer un esfuerzo, aunque sea pequeñito, de poder conversar con nosotros de una forma más adecuada. Adecuada me refiero a adecuaciones que pueden hacer para que esa comunicación sea más asertiva y efectiva. Es muy bueno que sí se reconozcan los desafíos que puede tener cada neurodivergencia, pero también ver un lado identitario que es súper importante, muy muy importante. De esto tú puedes decir, me define, no me define, depende de cada persona, pero no estoy siendo yo la mala persona. No tenemos más presión sobre nosotros, ninguno, ni los neurotípicos ni los neurodivergentes. Somos todos distintos y está bien, conozcámonos en la diversidad. Muchísimas gracias por ese testimonio que, bueno, estamos traspasando fronteras. No, por supuesto, pero yo creo que además estas fronteras se acortan ante las similitudes de cómo lo vive cada una y cada uno, y desde luego que se abran muchos más los panoramas ante la desinformación o falta de la misma, ¿no? Por supuesto, así que muchas gracias a Cuto López. Exactamente, y bueno, seguimos en conversación con Iván. Por favor, platícanos sobre, bueno, tienes este diagnóstico tardío, eres padre, es el trabajar, este acompañamiento conjunto, que bueno, viene un libro también. O sea, eso es fabuloso porque a partir de tus experiencias, pues sigue siendo un tabú también. Entonces, pues alguien puede ir y adquirir el libro y abrirse al mundo. Es correcto, presento el libro el 2 de abril en una conferencia que se va a hacer virtual. Hablo justamente un poco de la historia del autismo, un poco acerca de los activistas que nos antecedieron, del lenguaje autista, de las barreras a las que nos enfrentamos. ¿Por qué es importante? Porque la historia autista se ha escrito por aquellos que nos ven. Nos convertimos en un objeto de estudio en vez de sujetos de derecho. Entonces, y lo digo en el libro, inicio, no me considero un autor, sino más bien un recopilador, porque redacto a partir de experiencias que comparto con otras personas autistas ya en estos años, recomendaciones que me han hecho, videos que he visto. Entonces, más allá de, ay, Iván Cermeño le escribió, no, o sea, yo estoy recopilando esa información junto con mi comunidad. ¿Por qué hace falta eso? Porque es como el 8M, ¿no? Que fue hace poco, ¿no? De repente hombres cis hetero hablando acerca de feminismo. Oye, espérate, es que el papel de hablar sobre mujeres es de las mujeres y el papel de hablar del autismo es de los autistas, y es algo que hace rato decíamos, ¿no? La palabra arrebatar. Nos estaban arrebatando ese derecho y nosotros decimos, no, basta, nada de nosotros y nosotros. Claro, claro. Ahora, el que estés generando todas estas ideas y todo este movimiento en la comunidad, ¿crees o sientes tú que ha acelerado un poco la curiosidad o probablemente el movimiento dentro de la sociedad? Bueno, no sé si la curiosidad, pero sí hay al menos más acercamiento. Porque antes a quienes se acercaban a Iluminemos por el Autismo, se acercaban a estas asociaciones, Autis Speaks en Estados Unidos en los años 80, estando una Jim Sinclair, estando Bax, estando algunos otros, se van con los cuidadores, se van con los padres y madres, no con la comunidad. Entonces hay algunos que nos empiezan a preguntar, y hay algunos que encuentran su diagnóstico a través de, decía Adriana y yo, ¿no? Empezamos a ver TikTok y nos encontramos con otros adultos autistas. Entonces muchos estamos encontrando esa comunidad a través de otros adultos hablando del autismo, hablando de la paternidad autista, hablando de la maternidad autista. Entonces, hay curiosidad, sí, pero también la comunidad está creciendo por lo mismo, porque nos estamos reconociendo entre nosotros. Qué maravilla. Y este tema de las redes sociales me parece que no hay que soltarlo, pero el tiempo, el implacable, dirían. Cuéntanos, Iván, sobre esta antimarcha. Anticaminata. Anticaminata. Es que, bueno, sí, anticaminata autista. Platícanos un poco, y tú tenías esa duda, ¿no? Sí, tenía esa duda de por qué recibe este nombre precisamente. Ok, bueno, hay una caminata que se hace, esta va a ser la 12ª edición, se hace cada año
pero está coordinada por cuidadores, por padres de familia, que son alistas, que es una lista un no autista, ¿no? Entonces, hace algunos años yo mando un mensaje a 2 organizaciones que estaban detrás de ello y no recibo respuesta. Dije, pues para hacer una comitiva dentro de, ¿no? Les dije a algunos compas, oye, que hay que hacer esto, y de repente yo dije, pues voy a juntar unos 10 y pues ahí nos metemos, ¿no? Nos colamos. Pero no, de repente ya éramos entre 150, 180 personas y dijimos, pues es que no podemos irnos con ellos. Entonces de ahí decidimos caminar nosotros hacia la Suavicrema Gigante y los demás iban hacia Revolución, ¿no? Entonces es anticaminata justo porque nosotros no vamos a seguirlos, nosotros vamos a seguir nuestro propio camino. Entonces existe la caminata y existe, y ahorita va a ser la 3ª edición, esta anticaminata. Fabuloso. Claro. Pues entonces tenemos esa cita en la anticaminata. Sí, este año va a ser en el Palacio de San Lázaro, atrás hay un parque, vamos a caminar hacia el Indiscapacidad Ciudad de México. 9:30 empieza la anticaminata para parar a las 10 en Indiscapacidad. Y vamos a tener una serie de conferencias, una mesa de trabajo que es Pregúntale al Autista, va a haber un bazar neurodivergente, mesas informativas. Y un montón de sorpresas. Muy completo. Iván Cerveño, pues es un placer tenerte aquí en el estudio 80 millones. Esta es tu casa, por supuesto, cuando quieras volver. Y es momento ahora de ir con Raulito, mi querida Saray. Vamos a cerrar. Bueno, casi. Casi. Vamos con Raulito. ¿Te ha pasado que suena el timbre y te pican los oídos? Ahora imagina que eso te pega más fuerte en el recreo, en la cancha o en el salón. A lo mejor has visto o escuchado a algún compañero taparse los oídos cuando suena la campana o que se pone muy nervioso con el ruido. No es que sea mala onda, no es tampoco para llamar la atención. Puede que sea autista. El autismo es una forma diferente en la que el cerebro entiende y organiza el mundo. A veces la luz molesta, los sonidos se sienten demasiado altos o las bromas y las indirectas cuesta trabajo entenderlas. Y los cambios de repente pueden estresar. Se llama espectro porque hay muchas formas y cada persona es distinta. Algunas hablan con su voz, algunas otras hablan poco o no usan la voz, pero sí se comunican con señas, con dibujos o hasta con una tablet. ¿Y cómo se incluye de verdad? Pues con cosas muy simples. Primero, habla claro. Como por ejemplo, en 5 minutos jugamos. 2, pregunta directo. Como, ¿quieres estar en nuestro equipo? 3, explica reglas por partes y sin gritar. Y 4, si se satura, no lo presiones. Ofrece una pausa o avisa a un adulto. Recuerda, no lo veré como tú, pero aprenderemos juntos. Muchísimas gracias, querido Raulito. Creo que son recomendaciones muy importantes que hay que poner mucha atención y desde luego tomar en cuenta. Hoy creo que hemos tenido un programa magnífico, muy completo. Hoy y siempre, querido. Bueno, hoy y siempre. Tienes tienes la boca atascada de razón. Oiga, pero estamos llegando al final del mismo. Se nos acaba el programa del día de hoy. Esperemos les haya gustado, esperemos hayan aprendido, sigamos compartiendo y no dejen de seguir formando parte de la familia de 80 millones. Así es, los esperamos todos los domingos 9:30, pero recuerden que también nos pueden llevar ahí cerquita de su corazón a través de canal11.mx y en la aplicación 11 más, efectivamente, y en YouTube. Así es, pues nos vemos la próxima semana. Gracias, Raulito, por esas supercápsulas. Gracias a todo el equipo de 80 millones. Gracias a ustedes. A ustedes. Gracias, nos vemos. Hasta muy pronto.